Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Este es el primer día del gobierno del señor licenciado Lenín Moreno. Hemos escuchado el discurso y un tema que va a, yo diría, a gravitar en los próximos meses y por supuesto en los años de gobierno del señor licenciado Moreno, es el petróleo. Se ha dicho que por ahora no estamos recibiendo un centavo del petróleo. Y claro, ¿qué alternativas hay para el tratamiento de una política nacional sobre el petróleo que ya es, algunos han llegado a decir que ha sido una maldición para el Ecuador, más allá de los ingresos que le han dado, sobre todo en estos 10 últimos años? Para eso están con nosotros Camilo Baroja y Belén Páez. Ellos tienen, a través de un estudio, yo diría, de varias formas de ver el tema petrolero, han hecho un trabajo con la Universidad Andina. ¿Está agotado el petróleo en el Ecuador? Y claro, el título podría traernos algunas ideas sobre eso. María Belén, me decía, trabaja con una fundación que se llama Terramate, ¿sí? Terramate. Sí, bienvenida, María Belén. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta sería, el presidente Moreno ayer no hizo una mención específica a eso, pero habló de la relación con la naturaleza, con la tierra, de un desarrollo sustentable. Uno podría decir, algo encuentra por ahí. ¿Ustedes encontraron algo que se refiera al futuro de la relación Ecuador-petróleo? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, escuchamos, como muchos de los ecuatorianos, con atención el discurso del presidente, para poder hacer un análisis político de cuáles son los escenarios futuros de los derechos de la naturaleza, de la biodiversidad, de los bosques más biodiversos del planeta, de la Amazonía. Y en efecto, el presidente Moreno se refiere a su origen amazónico. Él habla sobre la importancia de la protección de la Amazonía, sobre proteger las cuencas hidrográficas, menciona las cuencas hidrográficas, y también habla sobre un régimen especial, habla sobre un sistema de protección especial para la Amazonía. No necesariamente cubre en su discurso el tema de la matriz energética, el tema del petróleo, el tema de la minería, el tema del endeudamiento público que existe en Ecuador en relación a los temas de petróleo, y esto nos causa mucha tensión y preocupación, porque el discurso no deja de ser un discurso muy general que contenta a muchos opositores o a varios frentes que estaban esperando escuchar esta apertura al diálogo, y en torno a los cuestionamientos de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, nos quedan muchas preguntas abiertas. ¿Qué es lo que realmente él dice cuando se refiere a crear un nuevo régimen en la Amazonía? Cuando hoy por hoy conocemos que lo único que existe es este proyecto de ley que se llama la Ley Amazónica, que están promoviendo de una manera muy acelerada los prefectos. El enfoque de la Ley Amazónica habla sobre el tema industrial, sobre el tema extractivo, habla sobre las regalías petroleras, mineras, sobre todo de qué beneficio económico podrían obtener los gobiernos seccionales o los GAT, que se llaman, ¿no? Exactamente. Entonces, muy bien, nos están haciendo referencia a un tipo de desarrollo que es un desarrollo basado en el extractivismo. Y nos están hablando de un tipo de regalías que van a recibir los GATS, las juntas parroquiales, y ahorita la discusión con las organizaciones indígenas no está basada en un tema de autodeterminación, en un tema de un desarrollo alternativo. No se está hablando sobre un régimen realmente de protección a la Amazonía y sobre los activos ambientales y la economía que ya está preexistente en esta región, que ya es un modo económico de ver a la región económica sin extractivismo. Entonces, Lenín Moreno deja claro que tiene interés por la Amazonía, pero no deja claro cuál es el futuro real de la Amazonía. Camilo Baroja, usted forma parte de este libro, está entre los que ha analizado el tema.
Desde el punto de vista suyo, esto que digamos hemos logrado entender, la mayoría, esta parte del mensaje que según María Belén todavía no deja claras algunas cosas, desde la academia y desde la investigación hecha, ustedes tienen un poco de esperanza, satisfacción en el mensaje presidencial, antes de pasar ya al tema petróleo esencialmente. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está, Francisco? En realidad, la cuestión es que sí hay un poco como de deudas que no se han zanjado con respecto a temas ambientales y con respecto al tema del extractivismo, ¿no? Tocaría analizar estos primeros meses para ver qué es lo que está pasando, pero un poco el libro lo que hace es plantear esta respuesta, digamos, a la pregunta que es el título del libro, ¿no? ¿Está agotado el periodo petrolero en el Ecuador? Nosotros estamos convencidos de que sí. Creemos que el periodo petrolero en el Ecuador está agotado o está en vías de agotarse. Y creemos que las señas que ha dado Lenín Moreno con respecto, lo que vimos en su campaña básicamente, son señas que de alguna otra forma muestran un poco de ambigüedad. O sea, en realidad no se sabe, como dijo Belén, no se sabe cuál va a ser el futuro de la Amazonía. Y más bien lo que ellos, pensaría yo, que están optando es por la estrategia de seguir el extractivismo para dejar el extractivismo, que era la estrategia que ellos tenían, o que llevaban a cabo, o la idea que llevaban a cabo en los años del correísmo. Entonces, un poco, esta estrategia con un poco de contradicciones muy fuertes, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos toda una época de neoextractivismo que comienza desde 2004, 2006 hasta cuando comienza la crisis, ¿no? En el 2013, en donde, claro, la mayor cantidad de regalías se daba en la exportación de petróleo. Pero el problema es que estaba estructurada con un piso muy débil, que era en base al precio del petróleo, a la cantidad de producción de petróleo y también al endeudamiento con China, básicamente. Entonces, como decía, en un piso tan débil, cualquier fluctuación, puede desbaratarse. Exacto, piso. Cosa que pueda pasar, puede desbaratar este piso. Y eso lo estamos viviendo, lo vivimos en el 2013. La caída de los precios del petróleo en más de un 60% generó una crisis profunda en el Ecuador. El problema es que yo creo, me atrevo a decir que tal vez en el gobierno no tienen todavía las recetas para entender qué es lo que pueden hacer. O sea, más o menos no saben muy bien por dónde ir. Están intentando ver alternativas, pero yo creo que igual se quedan con la alternativa de la extracción, del extractivismo todavía. Así que a mi modo de ver es un grave error. Pero Camilo, no es que el país, siendo un recurso natural de todos, ¿no es cierto? Y después vamos a pedirle a María Belén en esto de todos. El presidente Moreno en su discurso ayer decía todos, pero contando con los primeros. Eso significaría con los pobladores, con los nativos, con los... no me gusta un poco este nombre, pero con los colonizadores. Con los colonos. Con los colonos de la zona. Pero es una realidad con la que el Ecuador ha tenido o ha fijado sus ingresos. Uno diría entonces, Camilo, ¿o qué alternativas de ingreso podría ser? Si es que, como ustedes contestan en el libro, sí, se está acabando la etapa petrolera ecuatoriana, pero no vamos a dejar de explotar, porque con esos ingresos ya hay que pagar hasta el año 24, me parece. Hay que pagar deudas que tenemos con China. Y entonces, ¿cómo empatamos y hacemos lo que ustedes denominan una economía sustentable que nos permita dejar el petróleo y no por otro mineral para explotarlo? Claro, porque al final de cuentas encontramos que se están armando frentes mineros también muy importantes. Claro. Entonces, la cuestión, yo creo que lo primordial es empezar a parar la expansión petrolera o la expansión extractiva. Yo creo que es un primer como escenario que debemos plantearnos a un mediano plazo. Y después yo estoy muy convencido de que las alternativas se dan en mancomunidad y se dan en redes. O sea, todas estas, todo lo que es la actividad petrolera se convierte en un enclave, básicamente. O sea, donde todos los beneficios de la actividad petrolera solo llegan más o menos a la gente que administra directamente ese negocio. Llegan más a lo urbano que a lo rural. Y también llega más a lo urbano que a lo rural. Si uno se da cuenta, las poblaciones rurales en la Amazonía son las poblaciones más desprotegidas de todas las poblaciones rurales en el Ecuador. Entonces no se da esa lógica en la que, claro, territorialmente tú estás más cerca de la actividad petrolera, deberías tener más beneficios. Eso no pasa. Entonces, al final yo creo que lo que debería darse es esto, mancomunidad y generar como estos enlaces productivos
ligados a actividades diferentes, mirar hacia otro lado. O sea, hacia actividades realmente sustentables, equilibradas también con la naturaleza y actividades que sean realmente redistributivas en el territorio. Entonces, nosotros planteamos en el libro que el turismo ecológico o este turismo, decir como el turismo de aventura o el turismo de conocimiento, puede ser una buena opción. O sea, claro, estamos hablando de sustituir esos ingresos por lo otro. Pero la cantidad... Exactamente, estamos hablando de una cantidad grande, pero esto es un proyecto o un proceso a largo plazo. De mediano y yo pensaría de mediano plazo, en donde todavía lo que yo intento ver es que todavía no se generan redes. O sea, porque es el problema, tenemos como proyectos muy aislados que todavía no se comunican entre ellos. Que son una especie de proyecto estatal y no, como dirían en los 10 años del correísmo, y no se han empoderado todos los ciudadanos. Exactamente, porque también tienen que ser inclusivos, que eso también es un factor muy importante de estos proyectos. Tienen que ser proyectos inclusivos, donde también la gente que está en el territorio un poco entre a ser parte de estos trabajos y de estos procesos. La cuestión es esta, como te digo, están muy aislados. Entonces, cuando empiezan a generarse reales redes y reales conexiones comerciales, o sea, hablar un poco de muchas de las cosas que en principio el gobierno de Correas empezó a hablar, pero después quedó invisibilizada, como el comercio justo y solidario, como las redes de comercio justo también, la economía, digo, justa y solidaria, las redes de comercio más directas. Cuando empieza a hablarse nuevamente de eso y se empieza a ver también desde lo local, no desde los capitales grandes como el capital petrolero, el capital agroindustrial muy grande, ahí yo creo que empezaríamos ya a generar un proceso diferente, alternativas diferentes. Belén, en resto de alternativas uno diría, a ver, estaremos frente a un grupo que claro, y hay gente que sostiene así, la naturaleza está allá, el hombre ha disfrutado demasiado de la naturaleza, vamos a comenzar a poner la naturaleza primero y después el hombre. Esto se debe entender como que el renunciamiento a lo que puede producir como rédito económico la extracción petrolera y minera, que parecería la alternativa a lo petrolero, con lo cual no cambiamos mucho. Pero no hay demasiado radicalismo en el tema. A mí me gustaría contextualizar por favor la conversación hablando o trayendo a colación el tema de los acuerdos climáticos. Cuando hablamos hace un momento de todos, no solo somos todos los ecuatorianos, somos todos los ciudadanos del planeta. Y en este momento, una de las condiciones críticas que enfrentamos todos los países del mundo es el enfrentamiento ante el cambio climático, que cada vez se hace más evidente, cada vez se hace más profundo y cada más evidencia más proyectos, no solo ambientales, pero proyectos problemas económicos serios para los países. Entonces, si recordamos en la última negociación de París en el 2015, 175 países acuerdan un pacto internacional de sumarse a los esfuerzos para no subir por más de 2 grados centígrados la temperatura del planeta. Entonces, esto quiere decir, entre otras cosas, que necesitamos hacer los esfuerzos necesarios desde todos los países para reducir las emisiones. Y esto significa que tenemos principalmente que dejar de explotar combustibles fósiles. Se habla sobre la necesidad de conservar, de dejar de explotar el 80% de las reservas mundiales en el mundo, dejarlas como están y hacer una transición inmediata a energías renovables en un 100%. Pero eso no suena o sea, dicho así, no solo que es bonito, pero no suena fácil. Pero adicionalmente a eso, si queremos sustituir, por ejemplo, con hidroelectricidad, también los proyectos de hidroelectricidad modifican el ambiente y traen problemas. En efecto, entonces, los desafíos que la humanidad tiene en este momento son grandes desafíos y que van a marcar la vida de los humanos en el planeta los próximos 50 y 100 años. De ahí es que la visión de dejar el extractivismo hacia un lado y comenzar a pensar rápidamente en las matrices energéticas y en las alternativas al desarrollo se hacen cada vez más evidente. Hay un fondo de $100 millones que están poniendo las Naciones Unidas para los próximos 4 años para la mitigación del cambio climático, y hay unos fondos específicos de $cientos millones para la protección de la Amazonía. Ecuador es uno de los beneficiarios como país amazónico,
Y estos son uno de los ingresos importantes que va a tener el Ecuador, sumando al menos $300 millones del 2017 al 2025 para la conservación y la reducción de la deforestación en la Amazonía. Cuando hablamos sobre las alternativas, sin duda el ecoturismo o actividades productivas no van a ser iguales económicamente a la producción y a las regalías que nos trae el petróleo o la minería. No hay duda que no podemos compararlas. Lo que queremos sí decir, desde no los sectores radicales, sino los sectores que estamos a favor de la vida, a favor de la conservación de los lugares más biodiversos del planeta, a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esto de radicales, el presidente saliente decía que son casi infanticidas, ¿no? Los ambientalistas infantiles. Infantiles. Sí. Pero ¿por qué cree usted que se puede clasificar a unas personas que están pensando en el planeta como radicales? ¿Porque no hay la posibilidad de diálogo o hay una cosa cerrada? Eso podríamos entender. Al contrario, creo que cada vez hay más evidencias de la necesidad de fortalecer los grupos de la sociedad civil para poder defender los derechos y la integridad planetaria, la integridad ambiental, la integridad de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general. Y ante este debate y ante esta información que tenemos como ciudadanos, nos damos cuenta que no tenemos respuestas reales por parte de nuestros mandatorios, que tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, quienes vamos a salvar las condiciones ambientales para nuestros hijos. Debemos poner entonces una... Exacto, y tenemos que estar informados. Hay una situación global que es muy grave, que estamos enfrentando todos nosotros y que debemos actuar independientemente si somos funcionarios, comunicadores, amas de casa, estudiantes. Tenemos que hacer nuestra gestión desde nuestro frente. Entonces, la terminología que se puede usar en frente a la sociedad civil, a personas que están defendiendo el ambiente, los derechos humanos. ¿Pueden ser más bien una estrategia de descalificación? Por supuesto. ¿Sí? En el planeta hay las tecnologías, hay el financiamiento para lograr hacer la transición, hay la sociedad civil lista para trabajar en este sentido. Lo que no hay es la voluntad política para hacer la transición, porque los costos para las corporaciones tienen un gran costo económico. Claro. Entonces, esto genera mucha una sola empresa, digamos, la Texaco, debe tener el presupuesto de varios países, ¿no? Así es. En una sola, sí. Y entonces, claro, competir con esto. Camilo, entonces, si es que ustedes ya sostienen que se acabó la era, y yo estaba pensando, también en los años 90 nos dijeron, se acabó el petróleo, y comenzamos, y recuerdo presupuestariamente, a que el presupuesto del Estado comenzara a tener una relación distinta entre ingresos petroleros y lo que era la propia gestión de la economía del país. Se logró bajar hasta el 42% de lo que significaba en los ingresos presupuestarios. Ahora hemos vuelto a pasar, y en algunos años de esto hemos pasado no solo del 42, sino del 50, y más a veces se ha dicho. Entonces, ahí la academia nos puede ayudar para resolver. ¿Usted cree que, o en qué se basan para decir la era petrolera se acabó? Solamente por esta relación que Belén nos dice, oigan, esto es una cosa de conciencia. Sí, pero el gobernante, además de conciencia, debe tener la representación y la voluntad de ver por todos. Y una cuestión más bien pragmática también. Al final de cuentas, podríamos decir que es inviable, porque en estos casi 45 años de explotación petrolera, las condiciones de vida de los ecuatorianos puede haber sido que sí hayan cambiado, pero no cambió la estructura de forma radical, ¿no? No hubo una mejora radical en las condiciones de vida. Lo que hubo es más plata. Lo que hubo es más plata, más bonanza, podría decirse. Y no fue para todos. Entonces eso ya, exacto, y no fue para todos, claro. Solamente porque al final hubo élites que se crearon y grupos económicos que fortalecieron con eso. Y muchas veces lo que pasó es que se concentró mucho en estos grupos de poder, y muchas veces no se redistribuyó bien todas estas ganancias del petróleo. Además, también hay cuestiones más pragmáticas y técnicas, ¿no? Se sabe que se le da un lapso como de 15 años, máximo 20 años, para que la producción de petróleo disminuya de forma considerable, ¿no? Se habla de que ya está disminuyendo, o sea, que la producción de petróleo está disminuyendo a pasos agigantados, que lo que decía, en un periodo de unas 2 décadas ya tendríamos que mirar hacia otro lado, pero ya por una cuestión de urgencia, ¿no?
Y además, el precio del petróleo, porque también es una cuestión, como decía, es una cuestión práctica. El precio del petróleo bajó, y bajó casi en un 60%. Y hablamos de que con todo lo que está ocurriendo, con todas las miradas geopolíticas, el precio del petróleo no va a subir en muchos años. Entonces ya tampoco podemos depender o puede depender nuestra economía en más de un 50% de la explotación petrolera con un petróleo que máximo va a llegar a $45. Entonces necesariamente tenemos que ver hacia ¿Ustedes todos creen lados. que entonces el precio del barril de petróleo se mantendría por largo tiempo, por lo menos en $45? Es muy probable que se mantenga por lo menos en $45. ¿No ven que estas variaciones pueden, las guerras incluso... Podría tal vez subir, pero es muy probable que no llegue ya a lo que llegaba antes. Y esta participación de los Estados Unidos que dice, vamos a sacar nuestra producción ahora sí, claro, y ese podría hacer bajar. Podría hacerlo bajar, pero también podría hacerlo subir. También. Porque también generaría una sobredemanda. Entonces la OPEP lo que tendría que hacer es empezar a bajar el precio del petróleo, que es lo que ha hecho la OPEP en estos últimos años, controlar el precio del petróleo y bajarlo. El Ecuador en estos años no ha hecho exploración. Y unos dicen, sí, no, tanto que se abrió una carretera ahí y el Yasuní casi no importó. Que era una especie de símbolo y pudo haberse convertido en el símbolo de la Revolución Ciudadana, se quedó ahí. ¿Mucho pragmatismo o qué fue, Camilo? Yo pensaría que también fue una cuestión de pragmatismo y de sentirte amarrado a intereses, básicamente. Intereses transnacionales en los que ya habían componentes económicos y políticos anteriores. Digamos esto. Y claro, yo creería que tal vez fue una visión un poco sesgada y limitada desde las personas que estaban a cargo en ese entonces. Claro. Y también, al final de cuentas, es una cuestión como de entender que lo que pasa en el Yasuní, o sea, lo que se planteó que iba a pasar en el Yasuní, 1 por 1000, es básicamente una cosa que no tiene mucha coherencia con lo que está pasando ahora. O sea, si uno se da cuenta de los trabajos en sísmica dentro de los bloques del Yasuní TT, se da cuenta que no necesariamente va a ser el 1 por 1000 el afectado, sino cerca de un 8 o 9% del territorio, junto con campamentos y con la sísmica que se está dando. Entonces, claro, no hay una coherencia entre lo que se dice, desde el oficialismo, y lo que en realidad se está haciendo. Entonces, hay un problema que tendríamos que esperar y tal vez en este nuevo periodo de gobierno ver cuáles son las respuestas y qué es lo que se va a hacer al respecto, ¿no? Camilo, si es que nosotros decimos una pregunta que ustedes se hacen y en la parte en la que además trabajó Camilo Baroja, uno diría, ¿se podría decir que de alguna manera sí hemos sembrado el petróleo? Las carreteras, cosa que a mí me asustaba, decía, ¿cómo pueden decirnos que van a cuidar la Amazonía y hacen unas carreteras ahí tremendas y claro, y eso genera también movimientos humanos, se trasladan para vivir. Desde ese punto de vista, ¿no hay derecho también a los, como dirían en el Brasil, a los sin tierra a usar esa también? La cuestión es que, o sea, ¿se ha sembrado el petróleo? Es una pregunta que va por dos vías, ¿no? O sea, al final, se ha generado infraestructura con esto. Se ha generado infraestructura, como tú dices, las vías, toda esta infraestructura vial que se generó alrededor también de la actividad petrolera. En la zona del puerto y en la zona... Sí. Exactamente, pero al mismo tiempo estos tienen una doble cara, ¿no? Porque la generación de estas vías lo que generó fue, asentamientos cada vez más pronunciados de gente, de colonos que venían desde otras áreas, y ellos empezaron a generar actividades agropecuarias ahí, en estas tierras. Y con eso viene la deforestación y el planteamiento de grandes territorios para sembrar. Exactamente, entonces por eso mismo, estas dos vías en las que, claro, se siembra petróleo para generar infraestructura, básicamente, que es un poco la dinámica que ha tenido el gobierno en estos últimos 10 años. Redistribuyamos, pero con infraestructura, no con reales procesos productivos, ¿no? Que incorporen a un número más o menos considerable de gente que vive en estos territorios. Entonces, claro, generas esto, pero al mismo tiempo tienes todas estas dinámicas de deterioro de los ecosistemas muy fuertes. Se logra, y ustedes en la academia logran equilibrar entre esta que es una necesidad humana también, no solo la posibilidad de producir alimentos, por ejemplo, en esa zona, y bajar costos de vida y mejorar la alimentación, bajar a lo mejor un poco la desnutrición de nuestros niños para que puedan ir a las escuelas, incluso algunos que lleguen a la escuela del Milenio o a la Universidad Amazónica. Se puede hacer esto, o sea, yo creo a ratos, y me permito decir, la academia nos plantea un problema.
Eso es muy cierto. Pero ¿cómo conseguimos que la academia además nos ayude a armonizar entre los que gobiernan y los ciudadanos? Sí, más que todo armonizar, aterrizar. Ya. Muchas veces la academia está aquí. Es como una burbuja que anda haciendo ideas, que anda generando cosas, pero que nunca aterrizan con las necesidades reales de la persona que está escuchando este programa, Claro. o la persona que está en alguna ciudad, o la persona que está en las comunidades, ¿no? Sí, un poco esta conexión primero tiene que darse primero, para mi modo de ver, desde la conciencia crítica. O sea, porque no solamente es lanzar un libro, sino debe haber todo un trabajo, un proceso de vinculación con las colectividades. Entonces el libro es solamente una patita, ¿no? Es solamente un componente de lo que nosotros queremos. Después lo que queremos hacer es trabajar, y bueno, ya lo hemos hecho. Como universidad ya hemos trabajado con las colectividades amazónicas, hablándoles un poco del problema real del cambio climático y del problema también de la inviabilidad del extractivismo. Entonces son cosas que de alguna otra forma la academia necesariamente tiene que conectarlas como para aterrizar y darse cuenta que el conocimiento académico da herramientas técnicas, pero no es todo. O sea, tiene que estar envuelto en un montón de componentes que ahí sí pueden empezar a generar cambios, ¿no? Ya. Vamos a hacer un pequeño corte. Ven, se pasó la primera media hora rápida y hay algunas cosas que quiero que ustedes nos ayuden a reflexionar. Estamos conversando con Camilo Baroja y Belén Páez. Los dos conocen del tema ambiental, petrolero y claro, estamos tratando el tema. ¿Está agotado el periodo petrolero en el Ecuador? Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos con Camilo Baroja y Belén Páez tratando el tema petrolero en el Ecuador desde unas visiones distintas, no solo de producción, no solo de lo económico, pero la pregunta ahí a Belén sería, ¿qué alternativas entonces podemos tener hacia el petróleo? Pero unas alternativas que puedan sustituir esos ingresos, porque si nos dicen, sí, hay que tomarse su tiempo, y la gente dice, oigan, pero si ustedes están cómodos investigando esto y cómo desarrollamos las otras áreas. ¿Sí? Bueno, durante 20 años el trabajo que ha desarrollado Fundación Pachamama y ahora Terra Mater ha sido apoyar a proyectos locales de las comunidades en la Amazonía. Y durante estos 20 años también hemos sido muy críticos ante un desarrollo que no toma en cuenta el tema más importante, que es el tema de la protección de la Amazonía para el Ecuador. Yeah. Cuando en la era del petróleo, cuando el pico del petróleo haya terminado en el Ecuador, ¿cuál es el escenario B que estamos viendo los ecuatorianos? Ya se habla algo de ello en el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2008-2009, que habla sobre una transición energética. Incluso ponen unas metas muy claras del 70-80% y dicen, bueno, en 7 años vamos a hacer una transición, es decir, vamos a reducir la ampliación de la frontera petrolera y vamos a hacer esta transición inteligente hacia una matriz energética diferente, a una matriz económica, ecológica diferente. Han pasado los 7 años y no han habido propuestas concretas, leyes que realmente nos dejen ver que aquí hay una voluntad política para actuar de esta forma.
Ante esto, lo que hemos visto es la necesidad de generar propuestas alternativas. Y una de estas, que surge de un proceso de las bases de las comunidades locales de Ecuador y Perú, va formando un nombre. Esta propuesta se llama las Cuencas Sagradas del Napo y del Marañón. Esta propuesta, al llevarse a cabo después de unos pocos años, sumaría esfuerzos a nivel de los estados de Perú y Ecuador, y se podría promover la construcción de una región biocultural, un santuario de la biodiversidad, que promueva la protección de más de 15 millones de hectáreas de bosque tropical para la humanidad, para el planeta, para el resto del mundo, y donde se excluya actividades industriales, petroleras, mineras en esta zona, y a cambio la comunidad internacional, los acuerdos internacionales, los países, no solamente puedan garantizar recursos económicos para la protección de esta zona, sino recursos que promuevan una economía de transición al Ecuador. No estamos hablando solo sobre la protección de los lugares más biodiversos del planeta, pero estamos hablando sobre promover una economía nueva para el Ecuador. Entonces, pero Belén, hay una en nuestra selva, en el centro sur, los peruanos han sacado a licitación también parte de ellos, sí, y se supone que al lado que la parte nuestra podría estar conectada y nos van a explotar, y nosotros vamos a insistir en que no explotar. ¿Cómo trata la sociedad civil? Bueno, que es un problema a veces geopolítico también. De hecho, entonces cuando hablamos de conectividad de los ecosistemas, no podemos separar la conectividad de los ecosistemas con aspectos políticos, sociales, antropológicos, de desarrollo, de orden geopolítico, pero nos vemos forzados en este momento de la historia a hacerlo, a integrar todos los temas. El Perú todavía está distante en relación al Ecuador en el reconocimiento de los derechos territoriales a los pueblos indígenas. Hay carencias significativas, pero también por otro lado están proponiendo, por ejemplo, implementar políticas para reducir la deforestación, y también están hablando sobre políticas de conectividad regional para la ampliación de fronteras, de cadenas de comercio. Están hablando sobre la integración de la frontera. Pero ellos están actuando más rápido en lo otro. Sí se ha hablado, sí, se ven discursos de esa naturaleza, pero no renuncian al extractivismo. No renuncian al extractivismo. Es verdad que la Constitución dice algunas cosas. Yo me oponía a esta Constitución, por ejemplo, que decía, son un gran poema de amor, pero también una canción desesperada, ¿no? Para recordar a Pablo Neruda. Sí. De hecho, el libro nos habla sobre los escenarios futuros de la Amazonía, y corremos estudios matemáticos, hacemos varios análisis de cómo se ve la Amazonía con petróleo subsidiado, con petróleo y carreteras, sin petróleo, y un escenario que habla sobre la conservación a perpetuidad o una conservación a futuro. Y resulta que el escenario económico más viable para el Ecuador a futuro es el escenario 5, que habla sobre la conservación. Entonces, estrategias como las Cuencas Sagradas del Napo y del Marañón, que no son absolutamente difíciles de ponerlas en marcha por las condiciones globales a las que estamos enfrentados, sostendrían una política pública binacional que realmente pueda ser sostenida por los GATS, por los consejos provinciales, por las nacionalidades indígenas, en donde realmente se genera un proyecto de cogobernanza con los pueblos indígenas, en donde la visión de los pueblos indígenas se mantiene ante esta promesa que los pueblos indígenas tienen para con el mundo y con el Ecuador, de proteger los lugares más biodiversos del planeta. Esta es una alternativa que realmente el Estado tiene que revisar y tiene que hacer compromisos serios. ¿Política pública? Como política pública. No solo estamos hablando de Yasuní, de un parque nacional, de un cierto número de hectáreas, estamos hablando de todo el centro sur de la Amazonía del Ecuador, de más de 4 millones de hectáreas, donde realmente los científicos del mundo nos han dicho estos son los lugares más biodiversos del planeta, además que existen las cuencas hidrográficas más importantes de la región amazónica. Entonces sería una locura, además tomando en cuenta los aspectos de la baja del precio del petróleo, el tema del cambio climático, destruir para ampliar la frontera petrolera, destruir los lugares más biodiversos para sacar el petróleo que va a tener un precio radicalmente menor al que se maneja ahora en los futuros años. Entonces, económicamente no hace sentido ampliar la frontera petrolera, mucho menos la minera, para fragmentar aún más la economía del Ecuador. Camilo, voy a poner en el plano de los más prácticos, ¿no? De los que dicen, bueno, ¿por qué nos piden a nosotros
que no deforestemos, que no saquemos petróleo, que no saquemos los minerales, cuando las grandes potencias que tienen más responsabilidad de lo que ha pasado en el cambio climático no han hecho esfuerzos para mitigar un daño que ellos lo causaron. No, total, es una cuestión de corresponsabilidad, eso es evidente, pero el problema es que en esta cuestión de corresponsabilidad los que pagamos los platos rotos, podríamos decir, somos nosotros, las poblaciones que se encuentran, digamos, en la periferia, digamos. Y tenemos que hacer algo, mal o bien tenemos que hacer algo, o sea, porque al final de cuentas los campos o las grandes actividades extractivas se encuentran acá. Ya no se encuentran tanto allá, sino se encuentran acá. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros también como colectivos, como organizaciones sociales, tenemos que empezar a movilizarnos para proponer otras alternativas. O sea, independiente de que en realidad el mayor consumo de energía se genere en el norte o se genere en los lugares las más potencias desarrollados. Económicamente más desarrolladas. Sí, pero que además también es una cuestión de conciencia global. Pero al mismo tiempo, si ellos pues no quieren concientizar, pues nosotros tendríamos que hacerlo. Porque aquí ha estado también como dicen, donde las papas queman. Aquí tenemos que nosotros actuar y de alguna otra forma empezar a generar todas estas alternativas. Primero, mostrar, yo creo, generar una conciencia crítica, para que la gente vea cuál es el panorama del extractivismo en el Ecuador. Un poco concientizar de esa forma y después generar ya debates muchísimo más amplios para saber cuáles son las alternativas viables, ¿no? Primero plantearse la inviabilidad, a mí me parece que es básico. Y después de eso, empezar a generar ya debates grandes, o sea, conversatorios con la colectividad para saber qué es lo que va a pasar. Primero y después cuáles van a ser las alternativas viables, ¿no? Camilo, cuando le escuchaba a Belén decía, ahí hay 100 millones, hay 200 millones para todo esto. Y claro, y uno dice, y en 2 meses consiguieron 1.000 millones para llevar el petróleo y financiar, no siquiera algún plan de desarrollo, sino lo que necesitaban ese mes en estos 10 años. Y insisto, ¿cómo empatar eso? Es como que estamos ganando un sueldo en virtud de un trabajo. Ya. Es decir, verán, o sea, usted está ganando esta plata, usted necesita todo lo que está ganando por conciencia, porque hay que hacer. ¿Cómo logramos entender todos esto que ustedes ya lo entienden? A ver, Camilo. Es que es un poco complicado cómo lograrlo entender, porque son procesos largos. O sea, son procesos, como decía, más o menos a mediano y largo plazo, de concientización, digamos, de niveles de concientización que se tienen que dar en las comunidades, pero también en la sociedad civil. Entonces, claro, para lograr entender esto, tienes que cambiar muchas veces tu chip. O sea, de entender qué quieres por desarrollo, o qué las sociedades pretenden. Y entonces, no está lo primero en definir qué desarrollo es el por el que debemos optar como país. Más o menos por ahí también quería hablar, porque hay una cosa más profunda aún. O sea, el extractivismo es un problema latente, podríamos decirlo. Pero el extractivismo también solamente es un componente de algo más profundo, del modo en el que nosotros estamos percibiendo y viviendo nuestras vidas, ¿no? Que están muy relacionadas a esta dinámica del capital. Entonces, entender que el extractivismo es parte de un componente que está muy enraizado en nosotros. Del capitalismo real. Exacto, que está muy enraizado en nosotros y que es el capitalismo real. Primero entender eso, saber de qué pata cojeamos, nos puede ayudar un poco como para cambiar el rumbo de las cosas, dar un giro. Es difícil y es un proceso que tiene que darse necesariamente. Más allá de si hay o no hay petróleo y si vamos o no a decir, esa zona es, yo diría, no sé si un problema, no es un problema, tiene una realidad distinta y ustedes lo topan aquí, la deforestación. Con o sin petróleo eso va a continuar. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo pensaría que más bien con la actividad petrolera... ¿Se acelera? Se acelera, porque eso es lo que pasó al final de cuentas. O sea, siempre hubieron actividades extractivas en esta región, bueno, no siempre, pero desde un periodo de tiempo ya más o menos largo, ¿no? Empezó con el oro, después con el caucho y después fue el petróleo. El petróleo lo que hizo fue acelerar la deforestación y el deterioro de los ecosistemas. El petróleo en sí, o sea, el campo petrolero en sí no es el que genera la deforestación, sino toda esta dinámica de tramado de vías,
se abre una carretera, gente se asienta ahí y comienza a ver que si no es el petróleo, comienza a ver qué puede hacer para ganar. Ganadería y agricultura, claro. Básicamente es eso. Entonces, claro, el petróleo no es la actividad que por sí genere la deforestación, pero es el componente principal, con lo que comenzó todo, ¿no? Claro. Podemos decir, pero al final de cuentas, ¿cómo podría explicarlo? Tienen que encontrar los académicos una explicación. Sí, o sea, se tiene que encontrar una explicación a esto, pero está más ligado también a la capacidad que tenga, bueno, los ecosistemas, la capacidad que tenga de resiliencia, pero si el petróleo, si de alguna forma... Si deja de ser el imán, entonces, para la zona... Exacto, si deja de ser el imán para la zona, entonces yo creo que la zona de alguna otra forma, los territorios de alguna otra forma puede empezar a regenerar la capacidad de los ecosistemas que antes lo tuvieron perdida. Que han sido vulnerados ahora, ¿no? Ajá, que han sido vulnerados ahora. Entonces todo está ligado, hay componentes que están ligados. O sea, la actividad petrolera se liga con el asentamiento de poblaciones y esto genera una presión en el territorio y esto por ende está generando actividad agrícola y actividad ganadera que está deforestando. Yo pienso que sin petróleo, más bien la cosa sería mucho más fácil. Ya. O sea, entenderíamos que... Y las predicciones dicen, en este libro, en este capítulo del libro, las predicciones dicen eso. En esta zona, antes de ir con Belén, por un tema que nos estamos olvidando y que ella sí lo topó, son los pueblos originarios. ¿La deforestación ha significado económicamente algo para el Ecuador? ¿Sí ha significado? Sí, a ver. Porque se habla de que ha sido agresiva, pero uno ve los temas económicos y dice, ¿dónde está eso? Se ha generado una valoración, ahí en uno de los capítulos del libro se generó una valoración ecosistémica. Dice lo que se podría perder en temas de deforestación. Y sí, eso básicamente se plantearon también escenarios. Y el escenario más digamos, el escenario más negativo es el escenario con una deforestación más alta. Estamos hablando de temas económicos. Lo que pierde el país con niveles de deforestación más altos va en aumento con respecto a los otros. Mucho? No se puede cuantificar mucho, pero hay una cuantificación. Hay un modelo Hay un modelo y una cuantificación. Pero claro, o sea, las consecuencias negativas van a ser mucho más evidentes si hay una actividad, hay una deforestación muchísimo más pronunciada que si hubiera más bien actividades de conservación. Claro. Belén, y ahí volvemos a un tema. Si bien la naturaleza puede estar en beneficio del ser humano ya no como al servicio de, sino sobre, y nosotros a cuidar eso, uno dice, ¿cómo lo cuidamos? Los pueblos originarios, los que no tienen un proceso también civilizatorio, entre comillas, lo de civilizatorio, casi arrollando su cultura. Pero también algunos dicen, bueno, ¿y por qué ellos han de tener que vivir en la selva y no tener acceso a las nuevas tecnologías? A algo que en cambio en la parte urbana gastamos para llegar a obtener, o sea, tener unos accesos mayores a otras cosas que a ellos decimos, no, que dicen como un museo natural. Y claro, ahí hay una respuesta antropológica, pero yo diría, ¿cómo ustedes lo están mirando esa parte? Sí, me gustaría también por favor, agregar algo a lo que decía Camilo sobre la deforestación. La deforestación hace 10 años en el Ecuador era la deforestación más alta de Latinoamérica. Según la FAO y el Ministerio de Ambiente, estos datos han ido variando en los últimos 5 años a través de políticas como, por ejemplo, con el sociobosque, otras políticas que promueven la reducción de la deforestación. Y los efectos de la deforestación son enormes para el Ecuador, son enormes para la región, incluso para el PIB de la región, y está comprobado esto cada vez más. Se dice que las toneladas de carbono que emite el bosque no solamente se las puede cuantificar en cuanto a biomasa existente en el bosque, pero también a cantidades de lluvia que la Amazonía promueve en toda la región, en todo el continente. El 20% del PIB de la región de América Latina cuenta con los sumideros de agua de los bosques tropicales. Esto quiere decir que el bosque de Ecuador no solamente provee de lluvias a los Andes y al Ecuador en sí mismo, sino llega hasta el norte de los Estados Unidos. Entonces, con este factor lo que nos damos cuenta es que la destrucción de estos bosques van a afectar al PIB del Ecuador y también al PIB de la región, la economía de nuestros países andinos.
Por esto se hace cada vez más importante la política de adaptación y mitigación al cambio climático que ya tiene en marcha el gobierno del Ecuador, y se tienen políticas muy establecidas y claras sobre el tema de reducir la deforestación. Entonces los impactos económicos y sociales que genera la deforestación son muy altos. En cuanto a la pobreza que se genera a través de la ampliación de las carreteras, genera una rápida modificación del cambio del uso del suelo en la Amazonía. Principalmente las personas que colonizan estas zonas sacan madera, al igual que los indígenas que viven cerca de las carreteras. Comienzan a ver que eso es un negocio. Sí, que tiene un valor, un valor que además es que no es real al momento de hacer la transacción con madereros o con intermediarios. Claro. Y luego de 10 años de que han mantenido un patrón de deforestación en las zonas aledañas, las poblaciones indígenas que viven ahí se vuelven más vulnerables, más pobres, están más enfermas, están totalmente desarticuladas, se vuelven pobres. Y porque no eran pobres. Y son estudios académicos que nos demuestran en la Amazonía del Brasil. La gente con carretera cerca no solamente ha sido impactado por la colonización y su cambio de identidad, pero los niveles de vida se vuelven mucho más bajos que al principio. Entonces, hablando sobre indicadores del buen vivir, hablando sobre el Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador y una visión de desarrollo distinta, parece un mito, ¿no? Pero parece que el Ecuador ha escrito sobre el desarrollo alternativo en el Ecuador, sobre indicadores de la felicidad, sobre cómo llegar a un desarrollo económico que no se base tanto en la acumulación, sino en el bienestar. Entonces, los pueblos indígenas por cientos de años nos han enseñado a vivir de esa manera. En el bienestar. Es así que muchos pueblos que viven a favor de respetar sus derechos colectivos nos expresan que la pobreza mal calificada por los gobernantes es de alguna manera calificar a niños que están sin zapatos como niños con pobreza. Entonces en la Amazonía sí de la gente muy clara en decir, nosotros no somos pobres, aquí tenemos recursos naturales, tenemos agua, tenemos materiales para construir nuestras casas, tenemos identidad y cultura que carece la gente urbana que está desconectada con la naturaleza. Que no conoce esa. Que no conoce y que se ha desconectado y se ha separado de tal manera que ya no puede mirar esta convivencia espiritual, natural y de la vida en sí mismo que tienen los pueblos indígenas. Belén, yo estaba recordando al revisar algunos temas del libro, el Ecuador tenía selva incluso en la zona de Esmeraldas, lo que ahora es Santo Domingo de los Áchilas, ¿no es cierto? Esas zonas se repartieron en los años 72, justamente cuando comenzaba la parte petrolera en la selva amazónica. Todavía nos queda algo en estas dos provincias, algo, no mucho, pero queda algo, y de eso y se ve que va a haber ahí proyectos mineros. El fundador de Santo Domingo de los Colorados, de los Áchilas ahora, que era don Jorge Añasco, hizo ahí, trajo una población de manabitas y lojanos sobre todo, y fundó Nueva Loja. Luego se hizo el oleoducto, se fue siguiendo, se fue al Lago Agrio y fundó Nueva Loja. Como que los lojanos son un poco y cuando yo recuerdo en el Tratado de Paz, si alguna preocupación había en el Perú, es que los lojanos tomaran la cuenca del Cenepa, porque la iban a poblar. Seguramente. Sí. Recuerdo también. Y entonces yo digo, estos grupos que están en lo que nos queda todavía en la provincia de Esmeraldas sobre todo, con este tratamiento incluso étnico, ¿no es cierto?, de negros, de indios y de mestizos, ¿cómo vamos a jugar y empatar la naturaleza? Y ustedes que tienen este trabajo permanente, y uno reconoce, porque dice a veces, se preocupan de cosas que no nos estamos preocupando en el resto, tienen que ayudarnos a tener respuestas a esto, con la gente. Así es. Tal vez es importante hacer esta diferencia y este análisis de lo que ha ocurrido en Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas y esta provincia, la provincia verde, denominada en algún momento, tiene ahora más del 95% de destrucción de su área boscosa, tropical. Existen remanentes importantes de bosque, pero son muy pequeños para poder incluso generar ya una conectividad ecosistémica para la existencia de ciertas especies que tienen que realmente tener un ciclo de vida bastante específico para poder coexistir y cohabitar y poder existir en este espacio. Entonces, también los 40 años de extracción petrolera en el Ecuador nos han dado cuenta
de la destrucción de los ecosistemas en el norte de la Amazonía, en Lago Agrio, en Orellana. Si nosotros vemos el tema de bosques, ahí la deforestación ha sido muy grave, pero también los temas sociales. No es que la gente en esta zona del país tiene un mejor desarrollo cultural, de salud, económico. Al contrario, nos revela esta situación de desarrollo económico basado en la actividad petrolera y en la deforestación, una situación social, económica, incluso de salud pública, que se va pauperizando. No así en el centro sur de la Amazonía, que es un lugar todavía desconocido para muchos de nosotros, es el lugar con mejor conservación del Ecuador, donde en muchos lugares no han llegado las carreteras ni las vías, no hay proyectos de petróleo establecidos. Sin embargo, está amenazado 100% este territorio por la 11ª ronda petrolera y por las concesiones mineras. Lo que va a haber. Entonces, lo que debemos valorar los ecuatorianos después de 50 años de actividades económicas en la Amazonía es hacer una relación real y decir qué lugares deben zonificarse en el centro sur de la Amazonía para realmente tener esta capacidad económica de poder aún mantener estos bosques y que estos bosques nos den un resultado de su conservación. No abrir una carretera de esa zona. Sí, no. Primero, ¿no es cierto? Hay cosas que no son viables en este sector. Pero ni agua potable, ni energía eléctrica, no darles facilidades. Al contrario, yo pienso que todas las comunidades que están en resistencia, como el caso del pueblo de Sarayacu, como el pueblo Achuar, que están asentados en más de 800,000 hectáreas, por 20 años han dicho, nosotros tenemos alternativas a nuestro desarrollo. Ellos tienen la mayor capacidad de energía fotovoltaica instalada en su territorio. Los Achuar han lanzado recientemente un proyecto de transporte solar con sistema fotovoltaico, canoas que se están transportando por el Pastaza para llevar con productos al Perú. Entonces, además hay un sistema de comunicaciones vía satélite, tienen un sistema realmente avanzado en cuanto a la soberanía alimentaria, cómo están manejando sus semillas, sus productos, y por supuesto necesitan acceder a los mismos derechos de salud y educación que todos los ecuatorianos, y lo están haciendo con su capacidad propia de autodeterminarse en este territorio y de hacer su gestión con gobiernos locales. Cuando les vemos descalzos y con una ropa que no es común para nosotros, a nosotros nos asusta que son pobres. Eso es la manera en que incluso el expresidente Correa hablaba sobre los amazónicos. Hay que erradicar el tema de que los niños anden sin zapatos, de estos niños que no tienen buena educación en sus comunidades. Hagamos escuelas del milenio. Todo esto ha sido un fracaso. Si usted va de la comunidad Zápara, la comunidad Guarani, Xiviar, Achuar, ellos están totalmente afectados porque la educación bilingüe, que fue uno de sus mayores logros en los años pasados, ha sido anulada, ha sido devastada. Ellos quieren recuperar su sistema educativo en sus comunidades, no quieren enviar a niños escolares de 5 a 8 años fuera de sus comunidades. Yo me acuerdo que Ampan Caracrás y Miguel Sencush trabajaron tanto por esto de la educación bilingüe y obsequiaron a Osvaldo Hurtado una banda presidencial en Shuar, que aquí se armó todo un relajo porque ahí está escrito. Vean cómo se nos está yendo el tiempo, Camilo, y yo quisiera que este libro tenga no solo como el aporte y que podamos volverlo a revisar, y les voy a comprometer para tratar una visión alternativa ahora que se inicia un nuevo gobierno, pero con unas propuestas que las tienen aquí, si es verdad. Y asimismo debo admitir que a mí me resultan algunas son utópicas. Y entonces estaba recordando eso de la utopía, ¿para qué nomás nos sirve? Claro, nos sirve para caminar. Para caminar es la utopía. No importa si llegamos. Y eso por lo menos no nos han quitado. Y al mismo tiempo, Camilo, recordaba mi paso por la cuenca del Amazonas. Yo conviví con el pueblo Cricatrí, los Guayayara. Con ellos aprendía a entender un poco lo de la Amazonía, o Amazonia, como dicen ellos. Nosotros somos los que decimos Amazonía. ¿No? ¿Qué podemos decirle como consecuencia de este libro a la ciudad, a la población ecuatoriana, a la parte urbana, de que más nos están invitando a preocuparnos? Belén nos ha hecho ya algunos señalamientos. O sea, lo primero que tendrían que hacer es leerlo y criticarlo. Ya.
O sea, como tú lo hiciste, criticaste, dijiste que algunos de los temas son utópicos, y parte de eso es todo el ejercicio crítico que se tiene que hacer, y el ejercicio reflexivo frente a esto. Y después, en base a este tipo de iniciativas que se están dando desde la academia, un poco insertarse, ¿no? Porque yo decía que el debate y el hablar un poco ya en conjunto de cuál es el modo de vida o la visión de vida que nosotros queremos, hacia dónde queremos ir, cuáles son las alternativas, tienen que ser consensuadas. O sea, no solamente en la academia se puede hablar de ese tipo de cosas, sino en un montón de sectores, desde las organizaciones sociales, desde colectivos digamos, colectivos de ciclistas, digamos algo así, que de alguna otra forma están peleando también. Están vinculados por una misma lucha. Exactamente, están vinculados por una misma lucha, desde la academia y desde las personas, la sociedad civil y también las comunidades. Entonces empezar a generar ya un gran debate que genera alternativas. Esto es un comienzo. Los medios de comunicación están abiertos, solo que a veces la academia, por ejemplo, no hace un esfuerzo por por vincular a los medios. Uno tiene que buscar, y tenemos dificultades incluso de aquellos que producen pensamiento, no les gustan los medios. ¿Cómo publicitar entonces? Es porque yo creo que hay una cuestión como de resistencia tal vez a los medios, porque ellos dicen, yo hablo de forma técnica. Bueno, máximo lo que puede pasar es que no lo entendamos. Pero el ejercicio es el nuestro, claro. Nosotros tenemos que bajarnos y aterrizar y hablar de lo cotidiano, que también nosotros lo vivimos, porque nosotros tampoco solo somos académicos, es gente que vive en una ciudad, es gente que toma el transporte público, es gente que ve de alguna otra forma los efectos del cambio climático en sus ciudades igual. Entonces, al final de cuentas, claro, este lenguaje técnico de alguna otra forma tiene que aterrizar y tiene que empezar a generar de alguna otra forma acuerdos mínimos, ¿no? En el río Uma entendí por qué había que andar casi desnudo. Porque claro, yo fui con zapatos, con medias, con todo eso. La primera semana aguanté, tenía unas llagas en la cintura y en donde están las medias impresionantes, la humedad. Ya no sabía cómo. Pero claro, ahí mismo me enseñaron y aprendí a usar una hierba que aquí se llama churiyuyo, que me cicatrizó, que solo calentándome, frotándome era una... Y aquí se llama también la hoja de la penicilina. Descubrí un mundo que es distinto en el que normalmente había vivido y aprendí a apreciarlo. Belén, ¿es posible apreciarlo sin, y vuelvo a usar una palabra, sin radicalizarnos y confrontarnos? Es posible y es necesario. En este momento en la humanidad lo que realmente necesitamos hacer es dar un paso más allá y volvernos a encontrar con el mundo natural, con el mundo espiritual, y poder hacer esta transformación hacia ese mundo en donde, por suerte, los ecuatorianos tenemos tan cerca a los pueblos indígenas. Todo este conocimiento ancestral nos ha marcado como ciudadanos, como ecuatorianos, y creo que ha transformado la vida de muchas personas, incluyendo la mía, la de Camilo y la tuya. Entonces, más bien, este es un llamado para estar más alerta, más despiertos y más abiertos para realmente no desnaturalizarnos, sino nuevamente entrar a un momento en donde nuestra sensibilidad y nuestra unión con la naturaleza nos deje pensar no solo como humanos, sino como seres vivientes, al igual que otros los seres que habitan el planeta. El último mensaje, una cosita antes, yo quería decir más bien que la radicalización y la confrontación, viendo en el buen sentido de la palabra, también es necesaria. ¿Es necesaria? O sea, es necesaria porque también al final empezar a entender. ¿Pero eso no cierra las puertas de diálogo? No, yo pensaría que no, porque yo digo en el buen sentido, o sea, radicalizar tus posturas, es decir, yo quiero... Las convicciones. Exacto, es una cuestión de convicción y decir, yo quiero vivir diferente. Yo quiero entender esta vida no desde las dinámicas del capital, no desde el extractivismo. Entonces, eso te genera ya un pensamiento radical, pero al mismo tiempo también te genera alternativas y genera confrontaciones, pero de ideas, no una confrontación burda, sino la confrontación de ideas que yo pienso que siempre es necesario. Y es indispensable. Se nos fue el tiempo. Gracias por venir a Camilo Baroja y a Belén Páez. Vean, sigan trabajando. La verdad es que mucha gente además pone esperanzas en que que ustedes sean una puerta para eso, y los medios de comunicación a la disposición, al menos en queremos que la academia se vincule y nos haga conocer lo que están pensando, descubrir y hasta para criticarles. Siempre es bueno, así es que está a disposición de ustedes
Está agotado el periodo petrolero en el Ecuador. Han estado con nosotros Camilo Baroja, Belén Páez, los dos nos han demostrado no solo su experticia, sino su compromiso. Y este programa lo podrán volver a ver a partir de las 3 de la tarde. Agradecer a nuestros amigos de la 920 AM y a Facebook Live, que siempre nos están siguiendo. Nos estamos encontrando el día lunes con otro tema y ojalá algo que nos proponga la Academia también. Gracias a la